Día en el que la educación española queda retratada tras la publicación del informe PISA, con unos resultados que lamentablemente pues no son nada positivos. En concreto, los datos recogen que los alumnos españoles caen en todas las áreas del informe PISA y logran los peores resultados de la historia en ciencias y matemáticas. El resumen es el siguiente. Los alumnos, a día de hoy, que tienen 15 años, saben menos que los de hace una década. ¿Quién lidera la tabla? ¿Cuáles son los países que lideran ese informe? Bueno, en primer lugar está Singapur, en segundo lugar está Macao, que como bien saben pertenece a China, en tercer lugar está Taiwán, en cuarto lugar Hong Kong, en quinto lugar Japón, en sexto lugar Corea del Sur, en séptimo lugar, primer país europeo, Estonia, en octavo lugar Suiza, en noveno lugar Canadá y en décimo lugar los Países Bajos. Cuando uno lee el informe, Singapur, ¿cuáles son las notas que obtiene para ver la diferencia con España? Bueno, en matemáticas obtiene 575 puntos, mientras que España 473. En ciencias 561, España 485. En lectura, Singapur obtiene 543 puntos, España 474. Pero deja más datos preocupantes ese informe PISA. En concreto, en el caso de España, la OCDE destaca que han aumentado los alumnos que no logran al menos el nivel básico de competencias en las 3 materias. Y si esto luego lo desglosamos por comunidades autónomas, también hay vencedores y vencidos. En este caso, Castilla y León alcanza los 499 puntos en matemáticas y los 498 en lectura, situándose al nivel de Canadá y Australia. Mientras que en ciencias comparte podium con Galicia, con 506 puntos, al nivel también, nuevamente, de Australia. La mejor comunidad autónoma, la mejor parada es Castilla y León. ¿Por qué decimos vencedores y vencidos? Ahora veremos. La Comunidad de Madrid, Asturias y Cantabria superan en casi 20 puntos la media de la OCDE y de la Unión Europea, tanto en lectura como en ciencias como en matemáticas. Y en el índice global, las comunidades autónomas peor paradas son Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. Y paradójico el caso de Cataluña en relación a la comprensión lectora, que también mide este informe, que se desploma y se sitúa al nivel de Turquía y Vietnam. Y esto hace unos años no era así. Pero ¿qué es lo que ha podido pasar para que la comprensión lectora en Cataluña se sitúe al nivel de Vietnam y de Turquía? Pues bueno, no hace falta ser muy inteligente para saber la respuesta. Solo Andalucía, si no contamos Ceuta y Melilla, se sitúa por debajo de Cataluña, que como digo, hace años anteriores obtenía una puntuación muchísimo mejor. En matemáticas, esto es a nivel nacional, solo el 6% del alumnado está en los niveles más altos, frente a la media que es del 9% de la OCDE o el 23% en Japón. Pero también el informe PISA analiza los resultados en función del género de los alumnos. Esto ya son datos más anecdóticos, podemos decir, pero que también son ciertamente interesantes. Y como digo, en función del género, en términos generales, los chicos logran mejores puntuaciones en matemáticas y ciencias y las chicas, sin embargo, destacan en lectura. Y por último, otro dato también interesante. El informe PISA ha estudiado la relación del uso de los dispositivos digitales en relación con los resultados, está lo han hecho con los resultados en matemáticas. Pues es curioso porque si se utiliza para ocio o aprendizaje el dispositivo durante 1 hora al día, el resultado es positivo. Pero en cuanto supera la hora de uso, empieza a repercutir negativamente en el alumnado. Pues bueno, estos son los resultados de ese informe que, desgraciadamente, pues lo que nos deja ver es que la educación en España está como está. Y sobre todo el nivel de los alumnos, cada vez más bajo. También hay que tener en cuenta que este informe recoge todos los países, por ejemplo, que están en nuestro entorno, han visto cómo ha descendido debido a la pandemia, que evidentemente ha hecho mella. Pero aún así, como también recoge el informe, esto son tendencias y en el caso de España es una tendencia que lleva durante muchos años a la baja. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues se debe a lo que son las leyes educativas, porque hay que preguntarse qué es lo que estudian los niños españoles, qué es lo que ha cambiado en la educación española. Ahora escucharemos un corte de Pilar Alegría que
deja en evidencia cuál es el problema fundamental. Y es que el problema fundamental, y cualquiera que haya mostrado un mínimo de interés por cómo funcionan otros sistemas educativos, en este caso la tabla la lidera Singapur, que no es novedad, lleva siendo el país con el mejor sistema educativo del mundo desde hace bastantes años, pues bueno, lo que uno se da cuenta es que la educación en España, lejos de educar o lejos de, al menos, empujar a los niños a ser mejores, no va en esa línea, sino que va en la línea de este rollo igualitario que nos han metido hasta la cocina, en la que la meritocracia queda completamente erradicada y que, por supuesto, también tiene mucho que ver el sistema educativo en relación a muchos profesores que realmente, pues bueno, su vocación es casi nula. De hecho, cualquiera que tenga amigos cercanos profesores o que haya estado en muchos colegios podrá comprobar cómo los jóvenes llegan con ese entusiasmo de decir, bueno, vamos a cambiar el mundo y vamos a educar a los niños para que sean los mejores. Y poco a poco en ese ambiente que se respira, cuando uno ve que sus compañeros que llevan 30 años, pues poco menos, que ya se dedican a ir ahí, a pasar el día y poco más, pues evidentemente uno se acaba contagiando. Esto ocurre no solo en ámbito educativo, sino en todos los ámbitos de la vida. En cualquier empresa, esto, con excepciones, siempre hay excepciones, lo podemos ver. Podemos comprobar cómo la gente que lleva muchos más años, pues bueno, ya no está con ese entusiasmo que sí que tienen los recién llegados. Pero es que además también hay que tener en cuenta que en lo que es la relación del sistema educativo, porque muchas veces dices, bueno, ¿te hace inteligente poseer conocimientos? Realmente no necesariamente. Uno puede tener muchos conocimientos, muchas lecturas y no por ello es inteligente, sino que simplemente ¿qué es lo que te permite al ser humano ser distinto al resto de animales? Pues el uso de la lógica. Y esto que muchas veces nosotros, yo creo que no le damos la importancia que realmente tiene, observamos como en nuestro día a día el uso de la lógica, pues bueno, es algo que hemos dejado completamente de lado. Y para aplicar la lógica, evidentemente, tienes que tener unos conocimientos. En muchas ocasiones, cuando uno se enfrenta a cualquier desafío en su vida cotidiana, da igual la índole que sea, el uso de la lógica es lo que te permite resolverlo bien o mal. Es lo que te permite discernir entre algo que está bien y algo que está mal. Pero si nosotros lo que estamos educando a nuestros niños es en el igualitarismo, en que no vamos a decir las notas en público porque no vaya a ser que Pepito, que ha suspendido todas, se sienta ofendido, y también en que vamos a valorar el esfuerzo que el niño ha hecho, independientemente si luego obtiene un resultado que es justo o no, pues claro, si erradicas de la ecuación lo que es la justicia, la meritocracia, pues te salen estos resultados. Es que es muy evidente. Es que eso es lo que te dice la lógica. La lógica que te llevaría a esto. Oiga, si usted en un sistema educativo elimina la meritocracia, ¿va a obtener buenos o malos resultados? La lógica te dice, hombre, malos. Y esto lo olvidamos. Y el uso de la lógica queda completamente abandonado y no se alimenta. Porque, como digo, para aplicar la lógica muchas veces se necesita evidentemente unos conocimientos previos. Pongo un ejemplo. La historia. Uno, si tiene muchos conocimientos históricos, cuando trae lo que ha ocurrido en la historia al presente, dice, bueno, pues si estos hicieron esto y el final del camino fue este, si esto ha pasado 200 veces y estamos en la 201, el final del camino va a ser el mismo. Porque usas la lógica. Pero aquí todo eso está eliminado. Y entonces somos víctimas, porque las nuevas generaciones son los que pagan ahora mismo, los que están pagando las consecuencias, pero es que esto al final lo paga toda una sociedad. Una sociedad en la que su población, pues desgraciadamente, no está bien formada, al final eso hace mella, independientemente de cuándo haya estudiado usted. Pero como odiamos la razón, odiamos la lógica, pues nos enfrentamos a estos resultados. Y como ejemplo, Pilar Alegría, que hacía hoy unas declaraciones sobre la primera ley del gobierno. Ya saben que esta es ministra de Educación, pero se ha dedicado a hablar del Supremo y de todo tipo de cosas, y eso sí, a sacar pecho de la primera ley del gobierno, que refleja muy bien lo que estamos hablando. El gobierno aprueba la que es su primera ley, y desde luego es una declaración de intenciones porque la primera ley que aprobamos, que aprueba este gobierno, es la ley de paridad. Saben todos ustedes que las mujeres somos la mitad de la población y, por tanto, debemos tener la mitad del poder político y la mitad del poder económico del país. Con esta ley de paridad damos un paso más y damos un paso, además, fundamental hacia esa igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.
Hoy claramente además es un magnífico día para muchas mujeres que después de trabajar el doble, el triple o el cuádruple, se quedaron a las puertas de donde merecían y de recibir el reconocimiento que se habían ganado. Y por eso con esta ley lo que vamos a garantizar es caminar en esa dirección correcta para que esto no les suceda a las hijas y a las nietas de todas esas mujeres. Además, esta ley es una ley a favor de la igualdad de todos, es una ley de país y, desde luego, no se me ocurre mejor homenaje a nuestra Constitución, que mañana cumple 45 años, que aprobar este anteproyecto de la ley de paridad. Con esta ley, claramente, hacemos un país más justo, un país más igualitario y, por tanto, un país mejor. Un país más igualitario, sin duda. Mejor. Imposible. Porque de la igualdad nunca puede salir la excelencia. Es imposible. En los colegios están los inteligentes, los normales y los tontos. ¿Qué pasa? Que claro, ahora no, ahora el tonto no, oye, que no se entere. Y esto además, cuando uno, a mí me encantan los documentales de naturaleza, cuando uno los ve, dice, bueno, pues sí, es lo que es la naturaleza, humana y no humana. Y no pasa nada. Pero aquí Pilar Alegría dice, además que es una frase que es terrorífica. Dice, las mujeres somos la mitad de la población y por lo tanto tenemos que tener la mitad del poder político. Pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿No tendría mucho más sentido? ¿No sería más lógico que fuesen los mejores? Independientemente si son mujeres o son hombres. Imaginemos que los mejores en un ámbito el 100% son mujeres. Estupendo. ¿Por qué hay que poner 50% mujeres, 50% hombres? Igual que si en otro ámbito los hombres son mejores que las mujeres, que sean más hombres los que copan ese ámbito. Eso es lo que te determina la lógica. Esto es la irracionalidad. Lo que defiende Pilar Alegría es la irracionalidad. Es la imposición de que los mediocres conquisten ámbitos que no deberían conquistar. Y esto es muy propio de los sistemas democráticos, porque se fundamentan en eso. Todos somos iguales. Hasta para gobernar, cualquiera puede llegar al poder. Incluso hasta para votar, cualquiera puede votar. Entonces, claro, estos ya lo han llevado al extremo. Y es en el poder político y también en el ámbito privado. ¿Por qué una empresa tiene que tener en su consejo la mitad hombres o la mitad mujeres? ¿Por qué si en esa, imaginen que es un mundo que está dominado por mujeres? Porque como refleja el informe PISA, que supongo que esto en un par de años ya lo quitarán, les voy a decir de nuevo, en términos generales, lo que son los resultados en función del género. Los chicos logran mejores puntuaciones en matemáticas y ciencias y las chicas destacan en lectura. Esto también se ve con las carreras universitarias. Hay carreras universitarias que las mujeres, por su propia naturaleza, son mejores que los hombres. Y viceversa. ¿Y por qué queremos acabar con eso? Porque es políticamente incorrecto. Lo que es políticamente estúpido. Pero, como decíamos, aquí no va de lógica el asunto ni va de sentido común. Va de adoctrinamiento, de irracionalidad y de estupidez. Y que a nadie se extrañe cuando luego veamos los resultados que vemos en el informe PISA. ¡Comenzamos!